Eso es bastante clásico. En la base él pone también algo muy clásico, que es una ecuación de crecimiento logístico para el recurso, con capacidad de carga constante y tasa de crecimiento también constante, es decir, de lo más básico. Pero, y pone dos posibilidades de respuestas funcionales para la depredación tanto del consumidor respecto al recurso como del depredador respecto al consumidor. Entonces, en el fondo, ese es un modelo estándar, muy clásico, sumamente estudiado, pero lo interesante de la incorporación es que sobre eso mete un poquito la teoría que existe respecto, la teoría ecológica, que existe respecto a las dependencias de los parámetros a las masas. Es decir, transforma un modelo de abundancia en un modelo de biomasa, en particular aplicando la teoría ecológica que expresa los parámetros involucrados, que estamos hablando de las tasas de crecimiento, de las capacidades de carga, de las tasas de consumo, de las tasas de depredación, ¿ya? Todo eso se escribe usando la teoría ecológica en función de las masas, ¿ya? Ahora lo interesante es que esas dependencias paramétricas eh, responden a la familia en general, lo que se llama la familia potencial, es decir, eh, esos parámetros escalan como la masa elevado a ciertos exponentes, ¿ya? Y esos exponentes en la teoría ecológica tienen valores bien precisos, o sea, cuando digo preciso es dentro de lo que se entiende lo ecológico, ¿cierto? ¿Ah? Lo ecológico funciona a través de temas de patrones, ¿ya? Entonces, esos escalamientos de los distintos parámetros que están ahí, eh, la teoría ecológica lo asocia o a tres cuartos o a un cuarto, y hay incluso también unas razones geométricas asociadas a distribuciones y hasta de tipo fractal que justifican el porqué esos parámetros. Entonces, lo interesante es que él logra escribir eh, el sistema a través de las masas, y después de que lo tiene a través de las masas, lo escribe en función de números reproductivos. Esto quiere decir que lo escribe como el número de individuos secundarios que deja un individuo mientras es tal, mientras vive en el sistema, ¿ya? ¿Cuántos quedan cuando él muere? Es decir, en el fondo es como el número de reemplazo, ¿cierto? Es decir, si sale un individuo del sistema, ¿cuántos individuos lo reemplazan justamente hasta cuando él sale del sistema? ¿Ya? Y por lo tanto, escribe toda la dinámica en función de esos números reproductivos, lo cual facilita mucho la visión respecto a lo que está pasando, ¿ya? En particular, estoy tratando de acordarme, en particular, hay, los sistemas se encuentran en ciertos óptimos, ¿ya? Cuando uno observa la naturaleza, porque las ecuaciones, ¿cierto? La ecuación, cuando uno estudia la dinámica de las ecuaciones, ¿cierto? Y la abundancia, las van variando y convergen a ciertos valores. Bueno, esos valores a los que convergen son justamente los que uno encuentra en el sistema, ¿ya? Y son resistentes, ¿ya? Son como valores de equilibrio que si uno los mueve, tiende a volver esos valores, digamos, ¿ya? Por eso es que están presentes en la naturaleza, digamos, ¿ya? Entonces, al escribir este sistema por la vía de números reproductivos, eh, logra un poquito explicar la influencia de las masas y algunos patrones generales que se sabe de las masas, ¿ya? Cuando digo patrones generales, por ejemplo, hay escalamiento, es decir,
en una cadena de 3, el bicho más chico con respecto al más grande no puede ser, el más grande, el depredador superior no puede ser muchas más veces más grande que el último. Es decir, los patrones estadísticos muestran que las fracciones de proporción entre las masas se mueven en ciertas bandas, ¿ya? Y eso proviene desde estudio de campo, ¿ya? A través de estudio de campo. Pero en este caso se logran las bandas similares, con escalamientos similares, a través de estudiar las abundancias a las cuales el sistema convergió, y abundancias que están escritas en términos de las masas individuales. Entonces, en el fondo, cuando tengo una biomasa, no es llegar a tener una biomasa, es decir, una cierta biomasa me da cierta cantidad de individuos leyéndolo por la masa del individuo. Es decir, no hay relaciones entre el número de individuos que uno puede encontrar en una población, ¿ya?, y la masa que ésta tenga, ¿ya? Entonces, y esos patrones que... bueno, yo estoy suponiendo que le iba a hablar de esto, ¿eh? Porque ni siquiera tengo el título de la charla. Ahora acabo de percatarme. Bueno, entonces lo interesante es que él le da sustento a través de un modelo matemático deductivo a esos patrones estadísticos que se encuentran en la naturaleza, digamos, ¿ya? Bueno, obviamente con bastante más detalles técnicos que los que yo les puedo contar. Ahora también interesante es que con el tema del cambio climático, ¿ya? Existen una teoría macroecológica, una teoría metabólica macroecológica, ¿ya?, que relaciona el tema, obviamente, de las necesidades energéticas de los individuos, lo relaciona con las masas, lo relaciona con las tasas de crecimiento, ¿cierto? Y por lo tanto, él también ha trabajado, y a lo mejor iba a hablar de esto, ha trabajado modelos en que pone estas situaciones de relaciones comunes y corrientes, sobre las cuales supone que algún recurso de esto es una pesquería, y supone que sobre eso actúa además un depredador y actúa un cambio climático, ¿ya? Y por lo tanto, eso se torna bastante más interesante, porque en el fondo uno tiene que... hay dos tipos de temperaturas que son importantes para los ecólogos, ¿ya?, frente a un individuo. Un individuo, ¿ya?, funciona en forma óptima en cierto nivel de temperatura. Ahí funciona en óptima, digamos, ya, no sé. La rana canta, lo mejor que canta, lo más armónico y más alto que canta para conseguir pareja, lo hace a cierto nivel de temperatura al cual está acostumbrado. Entonces, el tema es qué pasa cuando tú lo sacas. Ese rendimiento baja, lo sacas por una temperatura superior o lo sacas por una temperatura inferior, ¿ya? Entonces aparece toda una teoría que se llama curvas de desempeño térmico, que tienen que ver con que tú sacas al bicho de su temperatura usual de rendimiento frente a algún elemento que estés midiendo, digamos, algún rendimiento que estés midiendo, ¿no? Cuánto corrió en particular en los modelos de abundancia, obviamente tiene que ver con el rendimiento reproductivo y el rendimiento de cuán eficaz es al momento de conseguir alimento. Cómo depreda a cierta temperatura. Entonces tiene un cierto óptimo, ¿ya? Entonces cuando tú lo sacas muy repentinamente, ese óptimo baja. Y por lo tanto te cambia todo el sistema, porque te cambiaron todas las tasas, ¿ya? Te desordena el sistema. Pero también es cierto que los individuos, hay ciertas reglas que dicen que, por ejemplo, a temperaturas más bajas, los individuos son más grandes, ¿ya? Es decir, a latitudes más altas, lo sabe a través de las latitudes, ¿eh? A latitudes más altas, yendo hacia los polos, desde el Ecuador hacia los polos, los individuos crecen en tamaño, aumentan su masa, ¿ya? Entonces también hay una masa que depende de la latitud, pero ¿por qué la latitud podría estar afectando? Porque esa latitud correlaciona, ¿cierto?, inversamente con la temperatura.
Entonces hay una ley que actúa ahí, que es una temperatura fuerte, la ambiental fuerte, la promedio, y por otro lado hay otra ley, otra teoría, que es la teoría esta de las curvas de desempeño térmico, que frente a cambio muy brusco, el tipo también cambia. Entonces, interesante también que él explora meter las dos teorías en modelos de abundancia, en los modelos clásicos de abundancia. Entonces, mete la curva de desempeño, porque al final el cambio climático tiene esos dos componentes, ¿cierto? Uno nota el cambio porque es rápido, ¿ya? Entonces, es como que en el laboratorio al bicho lo saqué de su temperatura natural, pero también es cierto que son cosas que vienen actuando y van a actuar durante décadas. Y por lo tanto también va a tener un efecto de largo plazo en que se explora la teoría ecológica de lo que existe para poder escribir esas temperaturas óptimas en función de esas temperaturas a través de un coeficiente, ¿ah? Porque se entiende que los bichos igual reaccionan, se adaptan, ¿ya? Entonces, en ese proceso de adaptación, ¿cierto? La variación de la temperatura se refleja en una variación de su temperatura óptima, que es donde funciona bien, ¿ya? Y ahí hay un coeficiente que lo relaciona, que tiene que ver con la plasticidad de los bichos. Entonces, explora la plasticidad de adaptación, ¿ya? Que determina estas leyes y estos patrones generales de correspondencia con la masa, ¿ya? Y este otro que es de laboratorio. Entonces mete todo en una misma juguera y ve lo que sale, ¿ya? Ahora, lo interesante es que lo que sale no siempre es lo que uno supone, porque hay dos escalas en juego. Hay una temperatura óptima que va cambiando, donde influye la plasticidad, y hay otra temperatura más rápida, que es como la de sacarlo de su óptimo, como en el laboratorio, ¿ya? Entonces, en el fondo uno puede explorar cuál va a ser el tamaño, porque al final es un pesquero que produce harina de pescado. Lo que le interesa es la biomasa, no le interesa la cantidad de peces, ¿cierto? Le interesa cuántas toneladas, mide por tonelada, no mide por número de unidades. Y por lo tanto, ahí la masa influye, ¿ya? Influye en esos procesos. Así que resulta bien interesante. Y en particular también William trabaja con Víctor Saldaña, que es otro estudiante que está metido en ciertos software, en la formulación de software para hacer estas predicciones de abundancia. Así que ahí tienen unas mezclas interesantes. Bueno, eso es lo que les puedo contar para un poquito cubrir el vacío que hay acá, digamos. Eso. ¿Alguna consulta? Gracias, Fernando. Estaba por ahí Daniel Sepúlveda, me parece que te escribió una pregunta, pero no sé Una si está... pregunta por el Sí. chat. Hola. Hola, hola. ¿Está ¿Me Daniel? escuchan? Sí, Daniel. Sí. No, era sobre todo lo primero que estaba contándonos Fernando acerca de esta cadena trófica que está estudiando William. Eh, se me, se me ocurrieron algunas consultas y una de esas era acerca de este número reproductivo, digamos. Este número reproductivo, a lo mejor por deficiencia mía, está relacionado con cada una de sus clases, ¿no es cierto? Con cada una de O sus qué. sea, el número reproductivo, por así decir, no sé, pienso porque hay un recurso base, un recurso intermedio y un depredador. Claro. Claro, entonces, cada una de estas categorías tiene un número reproductivo básico o indica también cómo va a potenciar, no sé, la escala superior. Sí, claro, lo interesante es que estos números reproductivos no son independientes, ¿ya? Y se obtienen relaciones entre los números reproductivos, no es este uno, este otro, y no hay relaciones entre sí, ¿ya? Justamente porque está esta maquinita, ¿cierto? Esta maquinita funcionando de relaciones de captura, digamos, hay dependencia de esos números reproductivos, ¿ya? Ahora lo interesante es que por ejemplo, cuando él quiere, porque
en ecología se conocen ciertos comportamientos a lo que debiera ocurrir, pero que viene de los estudios de campo. Entonces, cuando uno, por ejemplo, divide el número reproductivo del paso del segundo al tercer nivel con respecto al primero al segundo, y hace unos cocientes, aparecen relaciones matemáticas que explican esos patrones que se encuentran, ¿ya? Entonces, en el fondo, y el número reproductivo tiene que ver con que uno agarra la ecuación, ¿cierto? La ecuación de cualquiera de estos, y en el fondo dice, ¿cuál es el término que resta? ¿Cierto? El término que disminuye, depredación, mortalidad, qué sé yo, ¿listo? Y saca unos promedios, ¿ya? Entonces, en el fondo lo hace un poquito parecido a lo que uno hace en epidemiología. Es decir, si en epidemiología el número reproductivo efectivo es en cada momento cuántos infectados, antes de sanar cuántos infectados dejan, y donde influye la tasa de contagio, y donde influye también justamente la cantidad de días que permanecen en la condición, y que son los que están determinando, los tipos de razonamiento son similares para hacer esos cálculos. Pero la gracia está en que le quedan esos números reproductivos expresados en masas, ¿cierto? Y expresados en los parámetros, el resto de los parámetros, pero principalmente en masa. Entonces, en el fondo, lo que está diciendo es que si yo tengo un sistema ecológico, es decir, ¿qué es esperable de acuerdo a lo que yo observo? Que los bichos tienen esta masa. ¿Qué es esperable en términos de equilibrio? ¿Qué es esperable en términos de reproducción? Pero con algo medible, que es la masa. ¿Ya? Entonces, yo diría que ese es el potencial, digamos. No hay un gran despliegue matemático en términos de cálculo, teoremas complicados ni nada por el estilo, pero sí hay un muy interesante despliegue interpretativo frente a cada cosa, como para llevar eso a explicar las reglas de campo que obtienen los ecólogos. Y Ese es el valor. Una consulta relacionada con eso, porque igual debe haber hartos datos en la literatura o en estos estudios de campo. ¿Cómo han comparado eso? ¿Han, no sé, identificado claro, lo que se hace al final, un poquito, después de hacer el levantamiento como teórico de los modelos, lo que uno hace es correr algunas simulaciones, ¿cierto? Entonces, para correr esas simulaciones, hay toda una búsqueda en la literatura de encontrarse una red por ahí, de encontrar los datos, que es una cosa lentísima, encontrarse un ejemplo de red, encontrarse los datos, a veces están unos datos pero no están otros, a veces son incompletos. Entonces, en el fondo es encontrar la cadena de bichos, sus masas, sus temperaturas y todos los componentes que te digan, ya, a veces no está y hay que completarla y jugársela con alguna otra regla para poner en algún rango. Si no la tiene, la pone en un rango razonable. Y bueno, y al final cuando corre el modelo con esos parámetros o esos rangos de parámetros, decir, pero mira, pues, efectivamente se ajusta a la regla, digamos. Efectivamente está escalando como la teoría dice, ya sea en términos de masa, ya sea en términos de abundancia, ya sea en términos de número reproductivo. Ese es más o menos, pero esa es una pega bien odiosa, digamos, sobre todo para los matemáticos. Es muy odiosa, porque además cuando se va a publicar, el tipo te dice, bueno, ¿y por qué le puso este valor a este parámetro? ¿De dónde lo sacó? ¿En qué unidades está? ¿Y de dónde lo tomó? Entonces, bueno, eso es muy desgastante en términos de tiempo. Bueno, eso. Gracias, Fernando. Ya, pues, listo. Que estén bien. Muss man decir, tenemos todavía 5 minutos hasta la otra charla, quizás se juntan más personas. O sea, una muy buena consulta es cuál es el modelo matemático en general. O sea, aquí tenemos el tema de la aplicación y la consulta es si tenemos los peces, ¿cómo lo clasificamos? ¿Ya? Una idea por mi parte sería clasificar esos peces por rango de edad hasta que se puede incluso hacer un rango continuo de edad, de manera que se
envejecen estos peces y ponemos casi una ecuación de convección que puede describir este envejecimiento como una idea. El problema es si lo comparamos con los experimentos que se hacen en la agricultura, lo pongan todos los peces de la misma edad, es decir, justamente los peces recién nacidos, lo ponen en la piscina, lo dejan crecer y ven qué pasa al final. Es decir, tenemos distintos posibles modelos matemáticos y posibles distintos experimentos, ¿ya? Y la consulta es, ¿qué es el mejor experimento? ¿Qué es el mejor modelamiento? Y cómo se puede hacer cosas que cuadran. Es decir, mencionaste el tema de la temperatura, por ejemplo. Ya conozco que nosotros en Temuco, los de agricultura tienen una hipótesis que dice que los peces crecen. ¿Aló? Justo se fue, Stefan. Se cortó. Sí. Está... Sí, pero bueno, yo pensé que era, por eso pagué el video, porque pensé que era mi internet. No. En general, claro, uno sobre esos modelos base uno puede instalar varias cosas más, pues en particular lo que él dice, por ejemplo, de una descomposición etaria, Sí. lo hace inmediatamente interesante si, como si uno quiere construirse un objeto matemático, basta que tome una descomposición etaria como un continuo y como una distribución, ¿ya? Y ya lo complejizó todo lo que quiera, digamos. Pero en función qué es mejor, qué es peor, acá estas preguntas en realidad lo importante es qué es lo que uno quiere contestar, digamos. Entonces uno no puede andar pensando en un modelo ajeno a un proyecto propio del área en cuestión, de la problemática. Es decir, tengo una problemática, hay una pregunta que hay que contestar, bueno, el modelo es el mejor y más simple que da una respuesta, digamos. Es el grado de precisión que uno quiere, porque siempre está esos elementos. En ese sentido, yo les quiero recomendar que apareció hace un mes y medio, un libro muy interesante que se llama Deja la estructura hablar. Deja la estructura hablar, de Rodrigo Ramos Giliberto. Rodrigo Ramos Giliberto, que es director del doctorado en Ecología Integrativa, es ecólogo, pero es modelador de la Universidad Mayor, ¿ya? Trabaja en un grupo GEMA y sacó ese libro, está ahí en Google Drive, Google no sé cuánto se llama ese, ¿dónde están los libros? Y bueno, vale como 8.000, ¿eh? Vale como 8.000 pesos. Pero está muy interesante porque en el fondo, cuando dice deja la estructura hablar, cuando habla de estructura, dice que lo que hacen los modelos es justamente hacerse de la estructura de los sistemas. Ellos tienen una mirada desde la teoría de sistemas, ¿ah? Su mirada del libro es desde la teoría del sistema. Pero fíjense que él es un libro de el sentido del modelamiento, del aporte del modelamiento, y uno no va a encontrar ahí un modelo, otro modelo, no es un libro de modelos, es un modelo de reflexión en torno a los modelos desde una perspectiva que ellos asumen que es la teoría de sistema, en que dicen que en el fondo, en los procesos, ¿ya? Hay una estructura, es medio neoplatónico en ese sentido, hay una estructura actuando, ¿cierto?, atrás, y en el fondo lo que hace la matemática es capturar de alguna manera esa estructura, y lo que hay que hacer es de ver qué me dice esa estructura, ¿cierto?, desde el punto de vista de la racionalidad, digamos, ¿ya? Muy interesante ese libro, ¿ya? Súper interesante, como para sopesar, digamos, y entender bien cuál es el rol del modelador, digamos, ¿no? Porque aquí hay distintos roles, solo es simpático que hay roles tanto para los que buscan una problemática que sea una problemática matemática, que sea aplicable, que yo le llamo que no es matemática aplicada, es matemática aplicable, ¿cierto? Es decir, buscarse una teoría, buscarse un set de modelos, de objetos matemáticos, que yo le puedo decir, sí, esto se puede aplicar, ¿no? Pero en realidad yo lo quiero estudiar, ¿no? Lo quiero estudiar en términos de otras cosas. Pero igual puede estar inspirado por las preguntas más naturales, digamos. Pero el otro tema es el del modelador al servicio de la problemática, que ya tiene que completar un ciclo
que dice, oiga, usted tiene que partir con el problema y tiene que volver al problema, y entre medio usó el modelo. ¿Y qué modelo usó? Bueno, el mejor que le puede dar la respuesta que a lo que usted quería, digamos. Entonces son perspectivas distintas, que lo interesante es que nos dan trabajo a todo el mundo y que son absolutamente complementarias. Eso es lo interesante, ¿ya? Son trabajos complementarios. Ya, ahora sí. Sí, ahora mismo estamos ya al tiempo. Es